tardes, compatriota. Agradecido como siempre por contar con su apoyo y seguimiento en la escoba.social. Le recuerdo muy cordialmente que usted puede visitar nuestro sitio en www.laescoba.social y allí podrá observar nuestros comentarios escritos, nuestros videos y escuchar nuestros podcasts. El tema de hoy se llama periodismo aguacatero. Y vea qué curioso, porque hay varios periodismos de índole verdurero. Por ejemplo, en México se habla del periodismo chayote. Y el chayote en México es cuando a los periodistas les pagan para que hagan cosas, como aquí también. Lo que pasa es que aquí no se dice periodismo chayote, se dice prensa canalla. Y no es que les pagan una propina como en México, sino que es los gobiernos les echan ese rollo de miles de millones como el gobierno anterior. ¿Qué es el periodismo aguacatero? Es una especie como de metamorfosis existencial que le da a algunos periodistas que siempre tienen el telele de ser políticos. Bueno, hubo uno que siendo periodista y director de un periódico llegó a ser presidente de Costa Rica y también llegó a ser demandado y acusado penalmente por don Pepe Figueres por algunas cosas que dijo allá hace más de 70 años. Pero es que aquí también hay otro espécimen muy interesante del periodismo aguacatero. Y son unos muchachos genios que les da por acumular diplomas, maestrías, se van a la escuela de gobierno, la Fundación Kennedy de la Universidad de Harvard y sacan una maestría, otros se van a España y sacan otra maestría, tienen el truquillo ese de que son bachilleres en periodismo y jalan y no sacan la licenciatura y sacan una maestría a la Universidad de Columbia, por ejemplo, aprenden alemán, aprenden inglés, salieron del Castella, tocan algún instrumento, no sabemos cuál, y saben algo de teatro. Y bueno, y se van a hacer muy gordos y se les cae el pelo. Resulta que en el juicio que ha tardado mucho y que nos ha sacado canas contra el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, y la gente que se vio ahí en un programilla indecente y difamador involucrada, pues ahora que estamos ya en la fase final de este proceso, apareció un personaje en las butacas del público que yo no conocía y lo veía con una cara medio extraña, pero yo decía, no lo ubico, hasta que un colega mío me dice, mira, es el del chayote. ¿Cómo el del chayote? Sí, el periodismo chayotero, el que fue director del periódico Universidad, el que se lo llevaron del periódico Universidad a ministro de Información del Cachetón Solís, aquel impertinente con toda la prensa, hasta la canalla. Se le olvidó que se había creado en La Nación y que ahí casi que lo convirtieron en un héroe internacional. Ahora les cuento. Resulta que después de ministro de Información se le ocurre hacer un circo después de una torta que se jaló un carajillo de apellido Dalanese con la bronca de los chayotes, de los aguacates mexicanos. Un burumbum que dio mucho que hablar. Pero bueno, aquí no se trata de italianos, se trata del aguacaterismo periodístico, dicho más fácil, del periodismo aguacatero. Pues este señor, muy matón como es, ahora lo veo ahí, ya entiendo que la inquina no se quita
con decenios, que la ira y la picazón y la rabia por no haberme dejado de él no se le pasa, y aparece sentado ahí mimando y acuchichando al querellado. Claro, parece que es pupilo de él, porque también fue director de un medio de la Universidad de Costa Rica, sigue la carrera de coleccionar posgrados, no sé cómo le va con las lenguas extranjeras, pero en el fondo, este señor de los aguacates también tiene una maestría en ciencias políticas. Entonces pasa de periodista a político. No siempre han sido politiqueros. Eso lo traen ahí. Es como parte de su ADN y su mala fe y su canallada. Resulta que en el año 95 la nación le encomienda destruir la honra de un señor que llamóse Félix Cherboski. Ese señor había sido toda la vida, no sé si embajador o representante diplomático de Costa Rica en una organización sobre el tema atómico en Bruselas, no sé cuánto, pero la nación le encomendó al del periodismo chayotero que le disparara. Entonces le preparó un paquete informativo para destruirlo, pero ahí metió la pata. Se montaron con la asesoría del finado Fernando Lincoln en el cuento de que coger noticias de periódicos amarillistas del extranjero y publicarlas aquí era permitido. Ese juicio, que en realidad fueron dos querellas, que le llevó a don Félix Cherboski, otro abogado muy serio, muy estudioso, que en paz descanse, don Francisco Castillo, que ya le había ganado a la nación otra querella de don Daniel Oduber en el caso de Jimmy Zúñiga Noriega, pegó al techo a la nación, a Fernán Vargas y a el periodista Chayote. Y la nación tuvo que pagar, cuidado si me falla la memoria, como 50 millones de pesos. A mí me habían pagado, no me habían pagado todavía porque es hasta en el 99 que me pagan, pero ya les estaba por ganar el juicio cuando condenaron a Eduardo René Ulibarri, Ronald Moya Chacón y José David Guevara, el más venenoso José David, que precisamente Moya Chacón quedó todavía como en un estado de shock, que se hizo abogado y se le ocurrió seguir la huella del periodista Chayote en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero les fue como un rabo echado. La cosa es que cuando ven que es ya una condena que pasa de los 10, 12 millones de pesos y que les empujan 50 millones más eso, se buscan a alguien que les haga algo muy interesante. Y fue nada más y nada menos que el recién desaparecido don Pedro Niquen, jurista venezolano que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense el portento de sabiduría jurídica para ponerle a la prensa canalla, especialmente a la nación, una vacuna antidemandas. Y en torno a este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es conocido como el caso Aguacate versus Costa Rica, le anulan la sentencia y el aguacate ha dicho por todo lado, porque ahora es experto en derechos humanos, como el acusado en el caso de Canal 15, que se les olvida que el honor es un derecho humano y que viven hablando y hablando de la libertad de expresión como si el honor no existiera. Le anulan el fallo, no porque no estuviera bien dictado, o porque el análisis jurídico no fuera el correcto, o porque no se dieran los delitos contra el honor que quedaron acreditados y confirmados por la Sala de Casación, sino por un fallo sistémico que tenía el Código Procesal Penal redactada ya no por el muchacho dalanese, sino por otro dalanese, por el garete
ético del PAC Arroyo con un gran desperfecto al no tener el recurso de apelación, las sentencias penales. Por eso es que el Garete Arroyo, siendo magistrado, promueve la reforma para cumplir con el voto, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Chayote versus Costa Rica. La anulan por un defecto del Código Procesal Penal, no porque no existiera el delito de difamación, que le pagaron las decenas de millones de colones a Cherboski. Hay una foto muy interesante donde un asesor parlamentario ya de decenios, de apellido Castro, no es nada mío, siempre sale con Cherboski, a quien quería mucho, por cierto, que le ayudó mucho en un asunto familiar delicado. Se me olvida el nombre de este señor. Por cierto, que a veces se le aflojan las mandíbulas. Pero bueno, vean qué curioso todo el tema Chayote. Chayote pasa de ministro Chayote de Información de Luis Guillermo Solís a embajador en Honduras de Carlos Alvarado. Y como quedan, pero como con una picazón de estar guindando de la ubre de las consultorías y puestos internacionales, se postula como relator de la libertad de expresión. Bueno, ni qué decir, solo voy a leer lo que dijo la actual señora presidenta de Limas cuando se enteró que el gobierno de Carlos Alvarado iba a poner al señor Chayote como representante en un organismo internacional, y dijo doña Yorleni León, entonces diputada del Partido de Liberación Nacional y hoy presidenta de Limas del actual gobierno. Me parece lamentable que el gobierno esté proponiendo al señor Chayote como nuestro representante. Hay que recordar las imprudencias que el señor hizo como jerarca en el gobierno del Cachetón Solís el día que salió a la calle con bolsas de aguacate donde se burlaba de este país por las medidas de importación del producto. En el país hay más destacados en términos académicos que podrían desempeñar mejor ese rol. Aquí es muy interesante porque él quería ocupar un cargo de relator especial para la libertad de expresión en la OEA, y quien le había antecedido en ese cargo, que nunca ocupó, fue don Ricardo Toledo Carranza, que le dijo algo muy simpático al periodista Chayote: que uno tenga currículum, como en este caso, no quiere decir que sea apto para ese puesto, porque el currículum es exclusivamente académico. Cuando es un puesto internacional de esta magnitud, el gobierno debe tener mucho cuidado de quién apoya como postulante. Bueno, ahora resulta que en el caso de Canal 15, oímos al acusado decir que iba a llevar este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, supongo que lo va a representar el señor Chayote, porque ya don Pedro Níquel se murió y no creo que tengan las decenas de miles de dólares que cobró don Pedro por ese buen trabajo. Por ahora, sigamos entretenidos con el periodismo chayotero. Muy buenas tardes, compatriotas.